Listo, ahí estamos grabando y ahora sí, formalmente te presento, te doy las gracias por acompañarnos hoy día en el curso, en esta segunda versión. Eh, la idea de la entrevista de hoy es poder profundizar un poquito en el cuidado de los profesionales que trabajan en contextos de crisis, que les toca en el fondo ser la primera respuesta frente a situaciones de diversa índole. Cuando a principio de año entrevistamos a un bombero, una de las cosas que más impactaba y despertaba interés en el grupo tenía que ver con cómo lidian los bomberos con esto, con la muerte, con los accidentes, con la urgencia, con el estrés que significa su trabajo, pero también esto ocurre en otros escenarios. También pasa que profesionales de la salud se ven expuestos a condiciones altamente estresantes, profesionales de la psicología, por supuesto, cuando uno trabaja con infancia, ¿cierto? En fin. Entonces, la idea de hoy es que podamos profundizar un poquito en eso, pero también presentarte, porque si bien aquí hay estudiantes que te conocen y que están muy felices de que nos estés acompañando, no todo este grupo está compuesto por estudiantes de psicología de la UPLA, sino que tenemos estudiantes incluso de otras sedes de la UPLA, de San Felipe, por ejemplo. Así que te puedas presentar un poquito, contarnos tu trayectoria también, como poder saber más o menos en qué has trabajado, cómo llegas a involucrarte en estos temas más vinculados a la salud mental, Ya. en fin, como conocer un poco más sobre ti y sobre tu trayectoria. Así que cuéntanos un poquito, Ceci, sobre ti. Bueno, primero, gracias por invitarme de nuevo, lo repito ahora que estamos grabando, y sobre todo a una instancia con la Lili que yo quiero tanto y que me gusta tanto trabajar con ella, y también con ver ahí los nombres de algunos y algunas estudiantes mías y por supuesto también de otras personas que no conozco, pero que bienvenidos acá a estos espacios que nos gusta generar en la escuela, que yo creo que tiene un tinte bien especial, ¿cierto? Hola, Gerardo. Eh, a ver, ¿cómo llego yo acá? Así la versión corta es que yo estudié primero Derecho, cuando egresé de Derecho entré a trabajar un tiempo, bueno, trabajé en distintas cosas, pero entré a trabajar a una ONG que se llamaba Casa de la Mujer en los años 90, que era 89 por ahí, que era una ONG que financiaba con dineros del exterior, que era lo que ocurría con las ONG en ese tiempo de dictadura, porque las ONG justamente financiaban eh, aquellos grupos que se organizaban para prestar ayuda a personas que no eran ayudadas por el Estado o incluso que eran violentadas por el Estado. Entonces surgió con la Casa de la Morada en Santiago y la Casa de la Mujer en Valparaíso, que tenían más o menos la misma línea. Y trabajando en la Casa de la Mujer como abogada, como procuradora en realidad, porque yo no estaba titulada, pero estaba en el tiempo que uno trabaja como procuradora, empecé a hacer, además del trabajo como jurídico, empecé a trabajar en el grupo de acogida. El grupo de acogida era un grupo en que trabajaba una profesional del área de trabajo social o de psicología, más o sea, perdón, trabajaba una psicóloga, más una profesional de trabajo social o del área jurídica, eh, en dupla, y hacían la primera acogida a las mujeres que llegaban luego de haber ingresado a trabajar en el centro. O sea, en el fondo ingresaban porque habían hecho o querían hacer una denuncia de maltrato, muchas veces de muchos años, y lo primero que ocurría era que mientras eran atendidas por la psicóloga, por los grupos, había un grupo permanente además que trabajaba en grupo, eh, eh, era este primer espacio de acogida, que eran 4 sesiones, en que se trabajaba como una primera bienvenida, ¿cierto? Y que era muy bonito porque servía como de acompañamiento en un momento de un tipo de crisis, que es un tipo de crisis que uno realmente no la considera tanto crisis, porque es una situación tan mantenida en la vida, ¿cierto? Que como la violencia intrafamiliar es como que la persona puede haber estado viviendo eso
años, entonces no es una crisis, pero sin embargo sí es una emergencia, por así decirlo, ¿cierto? Aunque no sea una crisis puntual en el tiempo, es como una especie de crisis permanente. Y, y bueno, y ahí se me empezó a como a representar que me gustaba mucho más el trabajo centrado en lo psicológico que el trabajo centrado en lo jurídico. Eh, y bueno, después de un tiempo logré entrar a estudiar psicología y me titulé de psicóloga, y ahí mi primer trabajo fue en un PRM, o sea, en un programa que también había sido una ONG en la época de la dictadura y que después había pasado a ser una prestadora de servicios de Sename, y que trabajaba con niños con maltrato, niños, niñas y adolescentes con maltrato infantil grave. Sí, a propósito de eso, como para quienes no están familiarizados o familiarizadas con la sigla, Ah, sí. los PRM significan Programas de Reparación de Maltrato y hoy día forman parte de la red pública de Con niñez. reparación, claro, y proteccional del trabajo con niños y niñas que han sido víctimas de vulneraciones a sus derechos. Y es el Tribunal de Familia el que en el fondo muchas veces deriva estos programas luego de que eh, se constata que ha habido algún tipo de vulneración. Sí, en la época que yo trabajaba, por ejemplo, estos centros funcionaban por demanda espontánea. Entonces podía ser que uno tuviera que acompañar a la familia en la demanda, en la denuncia, y podía resultar o no. Actualmente todos los casos que son recibidos por estos programas son derivados por tribunales. Pero en ese tiempo era más difusa la cosa, de hecho también había un doble estándar, como, no doble estándar, sino que como que habían profesionales dentro de esos centros que se dedicaban como a la parte más pericial y otros que se dedicaban más a la parte reparación, y luego se dividieron esas funciones y los centros quedaron solamente destinados al trabajo de reparación en términos no de mejorar algo que se rompe, sino que de reparación en términos eh, de devolver algo que le quitamos, en el fondo, ¿cierto? Más en ese sentido. Eso, y bueno, y después, a raíz de todo eso, psicóloga, y entro a trabajar a la UPLA. Esa es como la historia como de los hitos centrales que me hacen estar acá con ustedes en relación con estas temáticas. Yo creo que de tu trayectoria es súper interesante este vínculo entre haber estudiado Derecho y luego Psicología, como de conocer también toda una línea jurídica que está súper en relación con el trabajo que uno hace y que no es parte de la formación de la psicología, pero especialmente en situaciones que implican violencia, vulneraciones de derechos, maltrato físico a niños, abuso sexual, en fin, como toda eh, esta línea de trabajo que cruza, que intersecta lo jurídico y lo psicológico. Y bueno, podríamos meter otras disciplinas también por ahí entre medio, pero creo que es interesante que tú tengas esa trayectoria precisamente para hablar hoy día de el cuidado de los profesionales que trabajan en esta área. Porque uno ha escuchado muchas veces, y aquí podríamos preguntarle tal vez incluso a nuestros estudiantes, si han escuchado la expresión: "Ay, es que hay que tener cuero de chancho para trabajar en ese lugar", o hay que tener cuero de chancho para hacer tal labor, y que en general tiende a referirse a trabajos que son altamente estresantes o que implican el abordaje de situaciones críticas. Entonces, frente a eso, a esa expresión de que hay que tener cuero de chancho, me gustaría preguntarte eh, cómo se lidia un poco con esta imagen de que los profesionales que trabajan en Sename, por ejemplo, son personas desensibilizadas, que tienen cuero de chancho a un nivel como en el que no les importa hacer bien o no su trabajo, versus el compromiso ético que muchos profesionales que trabajan en el área efectivamente tienen. ¿Cómo se lidia con esa dificultad emocional que acarrea hacer cierto tipo de trabajo? A ver, la primera respuesta que se me ocurre, y yo creo que es de la que estoy más segura, de esta primera respuesta, y es que se resuelve en el equipo. O sea, no hay ni una posibilidad de trabajar en estos ámbitos si uno no, eh,
no cuenta con llevar el contacto individual que uno tiene con los casos, con las familias, con los tribunales, con todo lo que implica un caso. Me refiero no a un niño o una niña, sino que me refiero al caso completo, ¿cierto? Como a la situación completa. Eh, y que yo me acuerdo que fue una de las primeras cosas que yo aprendí como en la inducción, tanto en la Casa de la Mujer como en el trabajo en niñez, y era que las decisiones se toman en el equipo, y se toman en el equipo no porque uno no sepa, la tomaban en el equipo, y en algunos sitios sigue siendo así, porque es una responsabilidad demasiado grande para tomarla una sola persona. ¿Cierto? No, o sea, de hecho la tomaban en el equipo los más experimentados y los menos experimentados. No tenía que ver con una jerarquía o un saber hacer mejor o no, sino que tenía que ver con que la mirada entre todos y todas permitía que nos repartiéramos la responsabilidad. Y eso significaba que tomábamos una decisión y teníamos un compromiso con esa decisión. Por ejemplo, no sé, la decisión terrible de proponer al tribunal que un niño sea o una niña sea separada de su familia biológica por una cosa proteccional, por ejemplo, que es el último recurso, pero que hay veces que uno ya ha hecho todos los intentos de todos los tipos y no puede ninguna otra cosa. No es lo mismo que yo sola, o incluso yo con mi dupla, mi trabajador social con el que trabajo, trabajadora social con la que trabajo, entre las dos tomemos la decisión y nos llevemos todo el peso de esa responsabilidad, a que planteemos el caso al equipo, que todos y todas den su opinión, que hay un espacio de reflexión conjunta en que se bajen ciertas urgencias o se suban ciertas urgencias, dependiendo, que se regulen las urgencias en relación con la temática, y que permite que luego de esa reflexión el equipo, el grupo toma una decisión, también muchas veces tomando consideración de cuáles son los límites, ¿cierto? Los bordes de la situación, porque esta palabra que está tan de moda ahora, el tema de los bordes, a propósito de la discusión constitucional, como saber que también hay ciertos límites, que las instituciones pueden hacer ciertas cosas o están obligadas a hacer ciertas cosas y tienen ciertas responsabilidades que no pueden eludir, y también cuáles son las flexibilidades, ¿cierto? En cuáles puntos los temas se pueden efectivamente relativizar en términos de que una norma, por ejemplo, me da distintas posibilidades, distintas salidas. Yo no tengo que hacer una primera lectura de la norma, sino que esa misma norma me permite distintas alternativas, y yo tengo que hacer jugar las normas para ver cuál alternativa es más como beneficiosa para ese niño, para esa niña, para esa familia o para esa mujer, etc. Yo creo que eso era lo más importante. Y, y en ambos casos, por lo menos esa fue la suerte que me tocó a mí, en ambos casos, en distintos momentos históricos, en un caso en el año 88, 89, y en el otro caso en el año, no sé, 2005, en ambos equipos trabajaba el equipo completo. O sea, uno entraba como el primer día y tenía una reunión semanal de toda una tarde en la cual se usaba fundamentalmente para reflexionar acerca de los casos. No se usaba para ninguna cosa como de normativa, ni de seguimiento, sino que era reflexión, era un lugar de reflexión. Entonces esa es mi primera respuesta, como tal vez extrapolándola un poco, siempre en el colectivo, no en el individuo. Oye, Ceci, y a propósito de eso, que me gusta como que la mirada que tú nos traes acá es como a la posibilidad de compartir esa responsabilidad. De hecho ocupaste esa expresión, em, en lugar de hacerlo individualmente. Me surgía la pregunta de si es necesario, a propósito de las preguntas también que han hecho los chiquillos, las chiquillas en otras entrevistas, si es necesario ser psicólogo o ser psicóloga para tener herramientas para lidiar con estas situaciones de crisis. ¿Qué piensas tú respecto de eso? Y si es necesario como ser un profesional de la psicología. A ver, yo creo que sí para algunas cosas, pero para muy pocas, y no para muchas otras
que de repente uno cree que son del ámbito del experto, pero en realidad no lo son. Yo creo que hay y de hecho, a propósito de ser parte del observatorio de situaciones de emergencia, el OPSE, justamente estamos ahora trabajando en torno a eso, a cómo comprendemos la crisis, qué implica y qué sé yo, y justamente pensando eh, que o sea como sea que uno lo considere, eh, finalmente lo más importante es poder devolverle la posibilidad a las personas de resolver las situaciones por sí mismas. Y esa posibilidad de devolver esa posibilidad, como no es una la que tiene que saber lo que hacer, sino que es poder pensar en conjunto con esa persona o con ese grupo de personas cómo puede ser la solución. Entonces justamente eso lo puede hacer cualquiera, ¿cierto? O sea, cualquier persona que tenga una cierta noción y una cierta preparación o una cierta intuición incluso a veces, de empatía, de capacidad de escucha, de entender o saber o haber aprendido que hay ciertos comportamientos como de juicio que no sirven de nada, cómo focalizarse en lo positivo, cómo focalizarse en los recursos. Y un poco ahí recordar lo que hacíamos cuando estábamos durante la etapa de la revuelta, ¿cierto? En Independencia, que trabajábamos con esta formación todos los días, hacíamos una formación en intervención en crisis, y desde este mismo modelo, en el fondo, desde un modelo desde la misma lógica. Esa formación, que era una formación de un par de horas, lo hacía cualquier persona que llegara, lo hacía estudiantes, trabajadoras, estudiantes de cualquier universidad y de cualquier carrera, y tenía que ver con una primera contención, ¿cierto? Como ni siquiera con desarrollar, sino que con como ponerse de acuerdo que esas intuiciones que andan por ahí dando vueltas, como organizarlas un poco y decir, sí, miren, estas son las herramientas que todos y todas tenemos para esto. Yo creo que, que ese nivel, que es el nivel que primero se necesita para todas las emergencias, casi cualquiera de nosotros y nosotras estaría preparado para hacer. Y que por lo tanto, y eso es lo que hace que, por ejemplo, la perspectiva del trabajo de primer auxilio psicológico, por ejemplo, que trabajamos en la carrera, en la escuela, sea una propuesta de devolver a la comunidad los recursos y capacitar a esas personas a las que estamos supuestamente ayudando a que después puedan hacer eso mismo con otras personas, más que decirles lo que tienen que hacer, ¿cierto? Como en lugar de que hay otros modelos. Yo este año, por ejemplo, con unos estudiantes en práctica que iban a hacer un taller de primeros auxilios psicológicos, ellos empezaron a buscar bibliografía y revisamos como 3 modelos distintos de primeros auxilios psicológicos, hechos con muy buenas intenciones, muy buenos y todo, desde el punto de vista como técnico, pero muy paternalistas, muy desde lo experto, muy desde yo te voy a decir qué tienes que hacer, yo estoy aquí para contenerte, en lugar de yo estoy aquí para que pensemos qué podemos hacer con esto que nos está pasando, ¿cierto? Y en ese porque generalmente estamos involucrados de alguna u otra manera en esa crisis, o en esa emergencia, ya sea como estamos involucrados porque es una emergencia, no sé, como el COVID que nos involucró a todos y todas, o estamos involucrados porque somos parte de esa sociedad y por lo tanto tenemos un rol que representar allí también, como parte del colectivo. Entonces, yo creo que sí, que todos y todas podemos hacerlo, pero también tenemos que tener un, una renuncia a la omnipotencia, o sea, no es que podamos hacer todo tampoco. Esto no podemos, si tenemos una persona al frente que nuestra sensibilidad nos dice, aunque no seamos psicólogos ni psicólogas, sino que nuestra sensibilidad nos dice que aquí está pasando algo mucho más o que se me escapa de las manos, por supuesto que tengo que pedir ayuda, consejo y tratar de respaldarme en otros y otros. Sí, tenía algo que comentar, pero la Anaís levantó la manito, así que podemos darle primero
la palabra a la Anaís y después yo hago mi comentario. Profe, yo quería comentarle que, por ejemplo, yo trabajo en el ámbito de la salud, trabajo en una clínica y hace un par de semanas sucedió el caso de que llegó una niña con intentos de suicidio y se le pidió que el box donde ella estaba no tuviera ningún como objeto que pudiera causarse daño. Sí. La cosa es que la clínica no tiene ningún apoyo ni contención psicológica para estas situaciones. Y no ha sido la primera vez, sino que varias veces han llegado pacientes que no se encuentran bien o que intentan estar en un suicidio y me consultaron a mí como qué era lo que podía yo hacer. Y creo que es muy importante que como futuro psicólogo y como estudiante de psicología, no porque uno estudie psicología quiere decir que se encuentra preparado para una situación así, porque yo les decía, yo no puedo llegar y entrar y decirle, yo te hago psicoterapia o yo te contengo, y no por algo solo paternalista, sino que por un hecho de que la misma causa de su malestar psicológico se encontraba con ella, porque ella mencionaba de que su madre le provocaba esta instancia, pero al ser menor de edad no podía estar sin ella. Y sucedió que la pediatra en este caso no encontraba la solución para dónde derivarla o que fuera un terapeuta, porque no tienen ninguno de esos apoyos, aunque es un lugar pagado y todo, tenían que esperar llamar a Santiago a ver si la podían internar en una clínica psiquiátrica. Y yo me pregunto, como en esas situaciones, ¿qué se puede, a dónde podemos como acudir o llamar? Porque igual fue un día de fin de semana, entonces no sé yo cómo, a quién llamar aparte de no sé, los números de emergencia y cosas así. O sea, no sé si la pregunta tal vez sea un poco la temática que estamos hablando porque es bien específica, pero yo creo que en términos generales el manejo de los intentos de suicidio tiene que hacerse por vía médica. Entonces, yo creo que ahí, claro, el problema son tal vez o el desconocimiento o la inexistencia de protocolos en tal sentido, porque la intención suicida, que no es lo mismo que la ideación, sino que una persona ya haya hecho un intento suicida, la pone en un riesgo muy alto de que lo quiera volver a intentar concretar, y eso requiere apoyo medicamentoso en general. Entonces, ahí no somos los psicólogos o psicólogas o ningún otro profesional de la salud los llamados a intervenir, sino que y sobre todo en un sistema de salud pagado, debiera hacerse interconsulta inmediatamente al área psiquiátrica. Eso es lo que debiera ocurrir, no recurrir a la persona al psicólogo o psicóloga que está más cerca, porque obviamente es un manejo de medicamentos, no hay muchas herramientas que uno pueda tener desde la psicología para contener algo así, porque la persona ya está en un punto en que el desborde emocional es muy alto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Siento como yo concuerdo contigo en que es una situación de mucho riesgo y que parece que ahí lo que fallan son los protocolos del sistema, ¿o no? No sé qué opinas tú, Lili, pero... Sí, la Anaís había como desactivado un poco el micrófono. Yo coincido con la Ceci. Yo creo también que hay como una idea a veces desde otros profesionales o incluso desde el sentido común de que la psicología permite que las personas que estudiamos eso podamos tener una conversación mágica y transformadora de la vida de los sujetos por el mero hecho de haber estudiado psicología. Entonces, a veces se espera que uno pueda resolver cosas que, como decía la Ceci, exceden las posibilidades que una conversación podría proveer. Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión que es bien importante de tener en cuenta, que la psicología es una disciplina que tiene ciertas áreas
ejercicios, ciertas competencias, ¿cierto? Que obviamente facilitan, ayudan, y es importante que una persona acuda a psicoterapia, sí. ¿Solo a psicoterapia? No, porque no es suficiente. Y lo terapéutico tampoco es único de la psicología. Hay un montón de cuestiones que también son terapéuticas que no tienen que ver con esa disciplina en particular. No significa que la psicología no sirva, al contrario, es una herramienta muy importante y es un piso mínimo en muchos casos para poder sostener cambios, para que las personas no dependan exclusivamente de los medicamentos, para poder tener una vida que les permita tener vínculos satisfactorios, en fin. Pero yo creo que es importante sacar esa presión como de la psicología, de que hay conversaciones mágicas que son súper transformadoras para las personas y casi como que uno les fuera a decir cosas tan reveladoras que nunca más van a volver a intentar quitarse la vida, por ejemplo, o en otros aspectos. La Anaís parece que quería decir algo porque había desactivado el micrófono, entonces, no sé si... Sí, era eso mismo lo que decía ustedes, profes, que yo también comprendo que en esas situaciones, por ejemplo, la medicina general no tiene mucho conocimiento y entra como en esa desesperación, pero sí creo que es bueno que ustedes lo comenten y digan, chiquillos, o sea, van a haber situaciones en las que sí podemos como intervenir, pero otras que sobrepasan nuestros límites. Y creo que igual en la parte de los primeros auxilios psicológicos es súper importante que la gente que intenta aplicar esto sea consciente y se pregunte a sí mismo si es capaz de poder aplicarlo, porque quizá uno está pasando una situación difícil o qué sé yo, y tener que contener a un otro también es una carga hacia sí mismo. Sí, uno puede no hacerlo bien a propósito de no poder estar realmente disponible para otra persona porque la está pasando mal o porque está viviendo una situación personal puntual, ¿cierto? Yo creo que igual es importante en estas situaciones como la que tú describías, Anaís, de intentos suicidas, que sí hay algunas indicaciones como básicas que uno puede tener en cuenta, que en el fondo una de las cosas que tú mencionaste, que no puede haber elementos que puedan ser riesgosos para la persona que está con esta ideación suicida activa, en el fondo, y que ha tenido un intento. Que la persona no esté sola. Eso también es algo importante. Yo no puedo dejar a esa persona sola, debiera haber, independientemente de que no sea gente de la psicología, en fin, no puedo dejar a la persona sola porque eso es un riesgo. Esas sí son indicaciones que uno puede tener en cuenta, pero no va a haber una conversación mágica que resuelva la vida de ese sujeto por el mero hecho de tener un título profesional. Sí podemos asegurarnos de que esa persona esté segura, de que esa persona está acompañada, de que esa persona pueda tener la información que necesita para poder resolver este problema. Esas sí son cosas concretas que uno puede hacer y que uno puede proveer como en ese momento. Y quería comentar algo que saca de este tema, así que sigamos con esto después. Pero yo, solamente para cerrar el tema también, ahí hay algo que los psicólogos y las psicólogas y cualquier profesional de cualquier área puede hacer, y es decir, desde el sentido profesional, decirle al otro profesional, sabes que acá mi opinión es que a esta persona no hay que dejarla sola y hay que llamar inmediatamente a un psiquiatra que interconsulte el caso. O sea, es como, esa es mi opinión profesional, como sentirse, no tener problema en que nuestra respuesta sea, no soy yo la llamada a intervenir para que esto se solucione. Sin necesidad incluso de decirlo, uno no tiene que decirlo, es que yo no sé qué hacer. No, es solamente decir, yo creo que este tipo de situaciones requieren urgente una intervención de otro tipo de profesional, y uno se puede quedar ahí acompañando, como dice Lili, en tomar las otras medidas, o incluso puede una, no sé, aprovechar el espacio que le dan para decir, ya sabéis que hagamos esto, pero no intentar contener a la persona, porque eso no es una cosa posible en ese nivel de activación emocional. Sí, Eso. yo quería decir algo que nos saca un poco del tema, pero que tiene un hilo conductor con lo que venimos hablando, con esto del rol experto, que en el colegio en el que yo trabajo, hace poquito, esta semana, ayer,
una apoderada decía que no estaba de acuerdo con que la educadora de párvulo o la asistente de aula contuviera a los niños cuando se regulaban emocionalmente, porque en realidad tenía que ser una profesional, que en este caso tenía que ser la psicóloga, quien contuviera a los niños, que no podía ser la profesora o no podía ser la asistente de aula. Bueno, y eso despertó toda una conversación en el equipo de si efectivamente es así. Si un niño no tolera la frustración frente a una tarea, ¿hay que necesariamente llamar a una psicóloga para que aborde esa situación en el aula? O si tengo un estudiante que tiene alguna dificultad y que tiene desregulaciones emocionales que implican reacciones que puedan ser agresivas, por ejemplo. Estamos hablando de niños pequeños, de 4 años. ¿Cómo no va a poder la educadora o la asistente de aula hacer algo al respecto? Y despertó una conversación bien interesante y salió un poco esta pregunta de, bueno, pero ¿qué hacen entonces esas familias si les pasa esto en la casa? Porque no es que uno pueda llamar a la ambulancia de la psicóloga, no sé, no existe eso. Sin embargo, hay una necesidad muy grande y yo creo cada vez más recurrente de apoyo en esta índole como más psicológica, psiquiátrica, socioemocional o el nombre que le queramos poner. Entonces, ¿de qué manera las personas que trabajan en distintos contextos en los que les toca como enfrentar situaciones de crisis o críticas, pueden contener a otro? ¿Es la contención resorte exclusivo de ciertas disciplinas? ¿O se puede contener desde una perspectiva más humana o más amplia? ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta, que se rea así como Yo creo que dramática. es una pregunta súper difícil, pero es difícil en términos de que tiene muchas como aristas. Pero yo creo que en términos de, ni siquiera ideales, sino que en términos de una persona como medianamente común y corriente, que no sea ni muy buena ni muy mala, todos estamos en condiciones de contener siempre y cuando podamos tranquilizarnos antes. Yo creo que ese es el punto. El punto es que lo que impide la contención, porque en el fondo la palabra contención viene de la relación entre continente y contenido. O sea, en el fondo yo contengo porque soy un reservorio más grande que lo que me van a poner adentro, ¿cierto? Si mi reservorio es más chico que eso que me ponen adentro se desborda. Por lo tanto, no sirvo para contener. Entonces, yo creo que los seres humanos tenemos una capacidad innata de contención, porque si no, porque todas las relaciones humanas se basan en eso, po. O sea, no sé, hablando por ejemplo de los duelos, en los duelos familiares hay una simple como comprensión que ayuda mucho a las familias que están viviendo un duelo, por ejemplo, y es que es como que se puedan turnar en llorar, o sea, como que no se preocupen, porque si son 5 y se pone a llorar uno, lo más probable es que los demás se calmen para tranquilizarlo. Y después se pone a llorar el número 2 y los demás se calmen. O sea, como que hay algo espontáneo en el proceso de duelo, a menos que sean toda una familia que se desborda, pero en condiciones medianamente normales, el que una persona se ponga a llorar hace que inmediatamente el otro se pueda calmar y poder auxiliarlo, ¿cierto? Hay algo de eso que es súper como propio de las relaciones humanas, en la relación de pareja, las relaciones de amistad, las relaciones de compañeros y compañeras de curso. De hecho, nos reíamos el otro día a propósito de unos trabajos de práctica mediada, porque habíamos tenido una entrevista con un establecimiento educacional también, en que los chicos y chicas de media estaban con muchas crisis de pánico. Entonces, habían generado un programa como de tutoría entre ellos, en que un grupo se había formado como para contener a otros. Pero al final eran tantos los que tenían crisis de pánico que a todos les tocaba en algún momento ser como tutor y en otro momento le tocaba ser el que tenía la crisis de pánico. Entonces casi como que era un tema de momento nomás, no de roles, porque los cabros están muy angustiados, ¿cierto? Entonces
Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque yo creo que sí, que todos podemos contener, pero lo que sí hay que tener claro es que la contención no significa necesariamente librar al otro de lo que le ocurre. Porque yo creo que eso es lo que hace que uno se angustie tanto, ¿no? Que si uno se puede tranquilizar, lo mismo que pasa en la terapia, ¿cierto? Si un paciente, una paciente, o en un manejo de grupo, o en una docente que está en manejo de aula, ¿cierto? Tratando de resolver una situación de un conflicto entre unos estudiantes que están peleando, por ejemplo. Si esa persona se altera y su nivel emocional se dispara, se produce escalada, pero si esa persona se logra calmar y logra acompañar eso logra que la situación como que baje de tono, como que se regula hacia abajo, pero eso no significa que la persona se va a calmar y entonces todo se va a resolver por arte de magia. Y los niños van a dejar de pelear y entonces van a empezar a salir pajaritos de colores. Yo creo que esa es un poco la fantasía, que uno cree que contener es como que uno va a hacer, como lo que decías tú, este pase mágico, ¿cierto? Y eso no existe. Cuando uno tiene hijos o hijas, o sobrinos o sobrinas, o trabaja con niños pequeños, muchas veces la contención es tomar en brazos a un bebé que llora y respirar, así como tratar de relajarse lo más posible, mientras uno deja que el niño o la niña llore. Y el niño a lo mejor va a llorar una hora, no sé, una guagua con cólico a las 7 de la tarde puede llorar 1 hora y media y uno está ahí. Y la Gabriela Mistral decía que las canciones de cuna no eran para el bebé, eran para que la madre se pudiera tranquilizar, para tranquilizar al bebé. Me gusta hacia dónde llevaste la reflexión. La Anaís tiene ahí la manito levantada, así que le damos la palabra. Profe, eso me acordó a una vez, bueno, todas mis anécdotas son en, en el trabajo, pero me acordó que una vez un niño le habían hecho exámenes por otros motivos que no eran cardíacos, y cuando ya estaba como por irse, faltaba como que el doctor le hiciera la evaluación nada más, él empezó como con una crisis de pánico y decía que le dolía mucho el pecho y que su corazón estaba muy acelerado y muy mal. Y la mamá también se asustó. Entonces ella también empezó como a desesperarse. Y claro, yo estuve ahí y le dije, no, mira, tranquilo, respiremos, así como ya ayudándolo. Y claro, la mamá, él mientras más veía que la madre se alteraba, más se alteraba él, y sus síntomas se agravaban más. Entonces yo le decía a la mamá, mira, tenemos que tranquilizarnos, respirar las dos, mira, que él sienta como tu respiración. Y así fue como este niño se fue calmando y bajándole su ritmo cardíaco, porque también le había subido bastante la presión y todo eso. Y cuando llega el padre, él hace como que reacciona, ve lo que está sucediendo y genera esta contención para ambos, porque el niño y la madre se habían como desestabilizado a la vez. Y eso que mencionaba usted de que la madre tiene que calmarse para poder contener al hijo, me hizo mucho sentido a esa situación que viví. Sí, gracias, Anaís. Bueno, ahí hay un ejemplo de lo que estamos conversando, que en el fondo también las personas que trabajan en ámbitos altamente exigentes desde el punto de vista emocional, como la psicología, como emergencias médicas o emergencias como bomberos, personal de rescate, en fin, o emergencias policiales, etcétera, como todo ese grupo de personas que trabaja en escenarios que son altamente complejos, también son seres humanos y también se desbordan y también tienen momentos de no querer más. Entonces, pasa un poco por reconocer en qué momento necesito yo ser contenido o ser contenida y en qué momento soy capaz de contener a otro, o cuando necesito calmarme yo para contener a otro, o dar un pie afuera y decir que pase otra persona que sí tenga la capacidad de calmarse en este momento porque yo no puedo. Y eso exige una reflexión propia
que es súper importante, pues si yo no tengo claro, yo creo que estoy calmada, pero en verdad no lo estoy, y le estoy diciendo a la persona, pero es que por favor cálmese, y estoy súper alterada y le estoy gritando, eh, claramente no hay una conciencia como respecto de lo que a mí me está pasando. Eh, Ahora, suena difícil porque cuando uno está en una situación de crisis, no sé si hay tanto tiempo como para ponerse a reflexionar sobre cómo yo me estoy sintiendo, sobre cómo esto me afecta. Entonces, también hay un sentido de la urgencia que hace que uno tenga que tomar medidas muy rápidamente. Depende de la situación, ¿cierto? Pero a veces uno tiene que tomar medidas que son inmediatas. Entonces, yo creo que esto igual es como un llamado a escucharse. eh, y a veces no hay tanto tiempo para escucharse, entonces mientras más ejercite, más fácil va a ser en una situación de crisis. A propósito de lo que hemos estado hablando todo el curso, básicamente, cómo nos preparamos para abordar situaciones de crisis. Hablamos de la muerte o no en nuestra familia, hablamos de qué hacer en caso de incendio, hemos hablado de un plan de emergencia si hay un terremoto o un tsunami, si tenemos un punto de encuentro familiar en el caso de que no podamos comunicarnos por teléfono, en fin, cómo nos preparamos también emocionalmente. Creo que es una dimensión que tal vez no hemos abordado tanto en profundidad en este curso, pero que esta entrevista nos invita a pensar en eso y a reflexionar sobre eso. Y quisiera hacer una pregunta, Ceci, que nos lleva como al plano de lo que se hace hoy día cuando se habla del cuidado de equipo. Yo tengo una visión como bien contraria a lo que, a lo que se suele hacer en las jornadas de autocuidado. En particular en estas jornadas de autocuidado que son un carrete o cosas que en realidad como que se les nombra autocuidado, pero no tienen un carácter de cuidado propiamente tal, o que responsabilizan a las personas de cuestiones que en realidad no pueden hacerse cargo personalmente. Entonces, quería preguntarte a ti, ¿qué crees tú que es más adecuado para el trabajo del cuidado de equipo? Tal vez, bueno, yo prefiero sacarlo del autocuidado porque no estoy muy de acuerdo con lo que se hace hoy día, pero quisiera saber qué es lo que piensas tú respecto de eso. ¿De qué manera se puede cuidar el equipo de trabajo que necesariamente va a estar expuesto a situaciones que son altamente complejas y estresantes? Sí, a ver, yo creo que de partida ahí hay un error como conceptual parece, porque que al esto yo no tenía idea y también ocupaba la palabra, pero parece que autocuidado, no, como que el autocuidado es como cuidado solo de mí misma, pues no tiene nada que ver, no es Sí, autocuidado pues. de, porque el equipo no sea, claro, el equipo no es un ente, o no es un ser. Sí, y Eh, a propósito de eso, solo como sumar al aliño de la conversación, que el autocuidado de hecho tiene un origen médico como concepto y que tiene que ver con el cuidado de heridas o después de tratamientos que la persona puede autoaplicarse sin depender del personal médico. Ese es como el origen del concepto que luego se va como vinculando a otro tipo de espacios, como que se toma prestado desde ahí. Entonces, efectivamente es una cuestión muy individual en su origen. Sí. Y estaba pensando que como a propósito de lo que tú dices, ¿eh? Como que el autocuidado o a lo mejor me pasa a mí, no es así, pero como que de alguna forma está equiparado o está vinculado con una especie de prevención. Es como que hay que autocuidarse para que no le pase a uno algo. Pero mirado como tú lo pones, es un cuidado posterior a la herida. Entonces, no tiene mucho de preventivo, es como pseudo preventivo nomás. Ese también es otro elemento importante, como que si vamos a hacer un trabajo de equipo que sea para sanar lo que ya tenemos herido o para prevenir que no nos hiramos tanto, ¿cierto? Como que son dos momentos distintos de la historia del equipo. Pero un poco más en lo de fondo, que, yo creo que hay dos cosas, así si yo tuviera que resumir así, dos cosas que para mí son súper fundamentales. Primero, que hay que escuchar al equipo. O sea, que no no hay una fórmula mágica, así como que yo voy a ir a hacerles un taller ABC y entonces ese taller ABC va a resultar para todos y todas. Porque si uno no va y escucha lo que le ocurre a esas personas,
claro, uno se puede plantear como una cosa bien genérica y que puede ayudar a cualquiera, un poco, pero eso también genera mucha frustración. Cuando uno llega a una comunidad a ofrecer como psicólogo, como psicólogo, como trabajador de la salud, por ejemplo, llega a ofrecer una especie de servicio en que vas a trabajar con un equipo en aspectos de su cuidado, y finalmente lo que ese equipo espera no es tomado en cuenta, la gente se frustra mucho, y eso se vuelve como una barrera para el trabajo que uno va a hacer. Entonces, yo creo que es súper importante, aunque a uno le diga, aunque a uno la contraten con la petición hecha, porque dicen, no, si nosotros ya sabemos lo que les pasa esto, esto y esto, y uno llega y no es así. Ellos y ellas dicen que les pasan otras cosas. Entonces, como siempre, volver a plantear el problema con ese grupo. Yo creo que eso es como una primera cosa que tiene que ver con escuchar a esas personas, porque esas personas son mucho más expertas, igual que los pacientes individuales, son mucho más expertas en lo que les ocurre que uno, o que una que está ahí asomando la nariz, ¿no? a la cuestión. Eso por una parte. Y en esa misma lógica, esto fue una parte de lo primero, pero en esa misma lógica, escuchar cuáles son las formas que esa comunidad tiene de resolver. Porque las comunidades resuelven sus problemas de distintas formas. Hay grupos que, o sea, por ejemplo, si tú trabajas o escuchas cómo se cuidan los cirujanos, por ejemplo, los neurocirujanos, los cirujanos así como los que están con más nivel de estrés, que supone que están con más nivel de estrés, lo más probable es que su tipo de cuidado sea bastante más disociado que el de un psicólogo que está trabajando con pacientes difíciles, que como trabaja con su propio mundo interno como receptáculo de elaboración, tiene que hacerse cargo de lo que va quedando allí, ¿cierto? El cirujano, por otro lado, o el bombero, ¿cierto? Puede y tiene que disociar mucho más para poder actuar eficazmente. Entonces, de partida son distintos. Uno no podría trabajar con un equipo de neurocirujanos estresado, ¿cierto? Estoy así poniendo un poco en chiste, ¿cierto? Pero uno no podría ir a decirles que durante la cirugía se conecten con sus emociones, porque de partida están cometiendo un delito, o sea, un delito que no está sancionado, pero están cometiendo un delito de lesiones graves en contra de otro ser humano, le están haciendo un tajo. Eso es un delito de lesiones graves, que es inimputable porque está justificado por la ley, pero estamos hablando de cosas que si uno se conectara con ellas, así como en términos del aquí y ahora, no las podría hacer nomás, porque son demasiado complejas, son demasiado... a lo mejor si ese bombero piensa, o una persona que está resucitando a otra, o así, millones de situaciones de emergencia, no aplica lo que sabe de manera como enfriada emocionalmente en ese momento, por lo menos, a lo mejor no podría funcionar nomás. Entonces hay que tener mucho cuidado con respetar esas maneras. Y la otra cosa que a mí me pasa con esta cosa de los cuidados de equipo es que yo creo que es indispensable ver el contexto. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, participar en algunas instancias de cuidado de equipo en que si uno empieza a organizar lo emergente desde ese equipo, entonces uno empieza, ya dice, ya, a ver, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Así como en términos bien así, desde la nada, desde que yo no sé nada. Lo primero que empieza a aparecer es la precariedad en la que vivimos. O sea, lo primero que aparece es que yo soy, no sé, la terapeuta ocupacional, pero yo me tengo que encargar, además de esto, me tengo que encargar de llevarle las tareas al niño, tengo que encargarme de comprarle el champú a la mamá porque no le puedo lavar la cabeza. O sea, en el fondo estoy preocupada de 20.000 millones de cosas, aparte de mi rol como profesional único. Y así pasa con todos los profesionales, con el mismo neurocirujano que trabaja en el hospital público y que está de repente con pacientes con unas complicaciones de otros índoles que interfieren en lo puramente técnico, ¿cierto? Y que hacen que tenga que detener eso para tomar acciones en lo otro. Entonces, cuando uno escucha al equipo y aparece este elemento contextual y la precariedad como sistémica,
a veces da un poco de miedo eso, porque pareciera ser que uno está como avivando la cueca de la queja, ¿cierto? Pero por otro lado, visualizar ese nivel y como repartir las responsabilidades, ¿no? Decir, a ver, espérate, obviamente que este equipo está sobrecargado, si está teniendo que asumir las responsabilidades de este y este otro nivel que no se están haciendo cargo, ¿ya? Si uno le pone nombre a eso y uno va diciendo, ya, por ejemplo, tú como psicóloga a cargo de este caso, ¿cuáles son todas tus funciones? Ya, todas mis funciones son comunicarme con el tribunal, estoy pensando como en lo que tiene que hacer uno en un PRM, ¿cierto? Comunicarme con el tribunal, ponerme en contacto con la dupla, hacer una cantidad de intervenciones a la semana o al mes, ponerlas en el SENAINFO, ir a informe. emitir informe a los 3 meses, después a los otros 3 meses, ir a visitas domiciliarias, estar disponible para el trabajo con la familia, o sea, estar atento porque si surge una situación de maltrato de nuevo, tengo que inmediatamente reportarla, tengo 24 horas para reportarla al tribunal porque si no, el centro en el que trabajo puede perder la subvención, o sea, estamos hablando de un nivel de condicionantes que si uno las pone en un mapa, si uno las dibuja y las visualiza, la persona ya se alivia, la persona o el equipo. Se alivia porque se puede dar cuenta que se está haciendo cargo de cosas de que no puede hacerse cargo, por ejemplo. Y eso a veces es bueno, porque uno se da cuenta que de buena voluntad lo hace, ¿cierto? Es como cuando a nosotros nos pasa en la universidad, nos hacemos cargo de que un profesor no pudo hacer clase y resulta que no se lo puede nombrar suplente porque la universidad no lo nombra, ¿cierto? Entonces uno hace eso, pero sabe que lo hace porque quiere proteger los aprendizajes de los estudiantes, sabe que lo hace como un extra, ¿cierto? Tiene que saberlo, porque si no lo sabe, se pierde de vista hasta dónde tiene que llegar, cuál es el límite hasta dónde uno puede llegar. Y como decía alguien por ahí el día de la mañana, uno no se las puede con todas, o algo así, ¿o no? Y yo creo que compartir el malestar también alivia. Sí. Que esa sensación de alta demanda emocional y profesional y cognitiva y bueno, todo lo que implica, ¿cierto? Trabajar en contextos de crisis, no solo me pasa a mí, probablemente tener un espacio de conversación es mucho más significativo, como decías tú, que traer una actividad, no sé, a mí me tocó en algún momento que la municipalidad de un colegio en el que yo trabajaba nos organizó a todas las duplas psicosociales una jornada de autocuidado. Y la jornada de autocuidado era una serie de actividades que hacían unos actores como dinámicas que a mí en lo personal como que me generaron mucho malestar, porque no implicaban la interacción en ningún momento con los demás, o eran cosas muy, no sé, por ejemplo, una actividad era mirar a una persona desconocida y tratar de adivinar como cuál era su comida favorita, no sé, como cosas que yo decía, pero ¿qué tiene que ver esto? He puesto un montón de denuncias por abuso este año, tengo un montón de pegas, falté hoy día a trabajar para venir a esto, como que me sentía muy incómoda y muy molesta. Y la verdad es que el momento más agradable de toda esa jornada fue cuando almorzamos. Porque pudimos conversar con las duplas de otros colegios y darnos cuenta que en realidad estábamos todos más o menos en las mismas y que compartíamos ciertas dificultades y ese fue el mejor momento y de ahí armamos un grupo de WhatsApp porque no nos conocíamos y nos juntamos en algunos momentos a conversar algunas situaciones que, cómo lo están haciendo en tu colegio, oye, acá nosotros hicimos esto, oye, ¿me podéis enviar el material que preparaste para tal taller? Y al final se generó una red de colaboración que fue mucho más significativa en términos del cuidado y de la colaboración y de la contención, de la escucha, en fin, que la jornada de autocuidado en la que la MUNI gastó un montón de plata. Entonces, creo que compartir la responsabilidad, compartir el malestar, compartir estrategias, como que en el fondo la colaboración es algo clave cuando hablamos del cuidado. Y ¿sabes qué? Yo creo que también hay algo crucial en esto que estamos hablando, que es que
que allí, o sea, si uno permite que surja de ese discurso espontáneo, como la visualización de lo que está ocurriendo y de todos los actores que están involucrados y todos los niveles y cuáles de esos actores o instituciones se hacen cargo y cuáles no, también surge una posibilidad de ver la dimensión política que eso tiene. Porque el que hace es que uno tiene incluso aunque uno haga psicoterapia individual en el box, tiene una dimensión política. Y la dimensión política que eso tiene es que que lo conversamos, los que han ido alguna vez, o los que fueron alguna vez estudiantes míos de clínica o de psicodiagnóstico, alguna vez lo tenemos que haber conversado, que si yo tengo un paciente o un consultante o una consultante que está llorando a mares porque sufrió acoso laboral, el problema no es que tenga una depresión, sino que sufrió acoso laboral, y eso tiene una dimensión política, jurídica incluso, o una persona que está sufriendo un despido masivo porque no se respetan las condiciones laborales dignas de los trabajadores. Eso tiene una dimensión política. Cuando un trabajador de mejor niñez, por ejemplo, visualiza cuáles son los actores o los intermediarios, ¿cierto?, que están dejando de cumplir su rol, también eso permite que ese grupo de personas se organice para hacer una petición de que eso funcione mejor, ¿cierto? Y eso tiene que ocurrir. O sea, uno no puede funcionar como operador silenciador de la dimensión política de los problemas. O por lo menos yo creo que no debiera ser así, al menos. Yo creo que esa dimensión política tiene que estar. Gracias, Yasenka, un besito. Yo creo que esa dimensión política surge cuando uno abre el espacio para problematizar, ¿cierto? Para verdaderamente problematizar no solamente lo que ocurre al interior de la actividad que yo estoy llevando a cabo, sino que qué ocurre en relación de esa actividad con las otras actividades de la red inmediata, sobre todo. Aunque eso signifique problematizar la relación con la institución a la que esa persona pertenece, porque esa dimensión política, al mismo tiempo que problematizar, la idea también es poder direccionar esa problematización hacia una resolución proactiva, creativa, y también poder decir, sí, y hasta acá no más puedo llegar. O sea, yo no puedo solucionar la pobreza del mundo o la violencia de la humanidad, ¿cierto? No, hay límites en esta cuestión. Uno puede hacer todo, pero poder decir, ya, esto no lo puedo hacer, pero esto sí. O sea, no sé, pues si están vulnerando los derechos de todos los trabajadores en una empresa y esa empresa se quiere organizar, a lo mejor algo que le dice una persona a uno de esos trabajadores sirve para que se articule una organización y que esos trabajadores se organicen para sindicalizarse, hacerse asesorar por un abogado o una abogada, hacer una demanda en el Tribunal de Trabajo y obtener una solución diversa, y esa persona, en lugar de deprimirse, lo que va a hacer resolver un problema de su comunidad, por ejemplo, ¿cierto? Lo mismo con una situación de abuso en una familia también. Uno levanta la información, problematiza, pero para resolver, para poder como inspirar o ponerle nombre a dónde hay que ir a demandar esas soluciones. Como movilizar acciones que sean de ayuda. Claro, como lo que decías tú, o sea, tú hacías una denuncia de abuso estando en un colegio, porque tú crees que hay un sistema que tiene que responder ante ese abuso. Tú no vas a ir a decirle a la persona, mira, yo te voy a hacer un taller de contención para que este abuso no te moleste tanto. Y eso que es súper obvio en una situación de abuso, por ejemplo, a veces no es tan obvio en una situación de abuso laboral, por ejemplo, o de condiciones de violencia de otro tipo. Como que uno ahí no hace el mismo análisis, y en el fondo, ¿por qué no? Sí. Eso suena ridículo, pero efectivamente es así. Por ejemplo, muchas veces, yo que trabajo en educación, siempre piden hacer talleres para que los profesores aprendan a trabajar bajo presión o tolerancia a la frustración. Y es como que uno mira la proporción entre las horas frente a curso y las horas que tienen para planificar y no sé qué, la cantidad de pega que tienen, y más encima en ese poco tiempo libre, yo les tengo que hacer un taller para enseñarles a tolerar la frustración. En realidad no sé si es eso lo que
va a resolver efectivamente las licencias médicas y el malestar que tienen los profes a propósito de condiciones laborales que efectivamente son muy desgastantes. Y los O sea, niveles de agobio claro, la son frustración ahí no brutales. es, la frustración ahí no es un problema individual de cada una de esas personas, es un problema sistémico, un problema de las condiciones políticas. Política me refiero en términos amplios, no me refiero a la política así como del Senado o la Cámara de Diputados, me refiero a las condiciones sociopolíticas de esa gente. Entonces, Y al final es un círculo vicioso porque los profesionales que ya van y hacen la actividad, esa actividad obviamente no les resulta, obviamente los profes no pescan, no participan, se enojan, se enemistan con los profes, y al final se genera toda una serie de acciones profesionales que son totalmente vacías y que inconducente. no son, esa es la mejor palabra, inconducentes. Pega por pega, que no sirve de nada, estáis trabajando para hacer una raya en el agua. Como, yo creo que eso es algo complejo. Estamos como en la hora, la Anaís tiene Pero una ¿puedo decir una pregunta. cosa, antes de Sí, dar la palabra a Naif, que antes que se me, dale. porque a propósito de lo que tú dices, una de las cosas que se trabaja en psicoterapia con pacientes graves, con pacientes con trastorno de personalidad así grave, que son los más difíciles y lo que más, es que la primera cosa que hay que trabajar, el terapeuta me refiero, o la terapeuta, respecto de esos casos, tiene que ver con que el paciente va a intentar atacar tu sentido de esperanza y de eficacia profesional, por así decirlo. Eso es lo primero que, la primera resistencia que se despierta en un paciente muy, muy grave es que te va a hacer, eh, te va a trivializar el espacio terapéutico. Y eso mismo se aplica a lo que estamos hablando ahora. Porque trabajar así es trivializar el trabajo del colectivo. Y esa trivialización hace que uno pierda el sentido. Y esa pérdida de sentido se traduce en que terminamos todos desactivados también. Es súper útil para el sistema. Eso. Gracias, Ceci. La Anaís tenía un comentario y invitar también a quienes tengan preguntas, comentarios que quieran hacer, aprovechar este ratito antes de que cerremos el bloque. Sí, que esto que habían estado comentando del hecho de tener que ir a intervenir a lugares donde quizá las mismas personas no quieren ser intervenidas, es lo que nos pasa, yo creo, me hablo por mí y por algunos compañeros, que es lo que nos pasa a los estudiantes de cuarto, que estamos con 3 prácticas y nos sucede que vamos a una institución, en este caso quizá Educa, vamos a una institución y nos piden, ya chiquillos, aquí ya tienen un grupo de niñas o no sé, o estudiantes que tienen problemas de violencia, por ejemplo. Y necesitamos que esto se haga ahora porque después a fin de año estos cabros se van a repartir cada uno como en su especialidad en esos colegios que son como de carreras. Técnicos. Y claro, técnicos. Y necesito que hagan algo para mejorar la convivencia dentro de esta aula. Entonces, ya, nosotros hacemos un diagnóstico, proponemos estas intervenciones, pero a fin de cuentas, al menos yo me siento súper desmotivada, desmotivada porque después no sé si les va a servir esto. Estos cabros después se van a separar y van a decir, ah, eran los cabros que venían y nos hacían cambiar clases por estas intervenciones y el colegio va a seguir repitiendo lo mismo. El colegio no va a generar un proyecto, un apoyo para estos cabros, sino que van a decir, ya vinieron estos estudiantes en práctica, hicieron esto y listo. Y más encima no les gusta lo que uno hace y te siguen pidiendo más. Entonces, como que me hacía mucho sentido lo que decía usted, profe, del hecho de, o sea, los profes están atiborrados de cosas y más encima del tiempo libre que tienen que estar aguantando a alguien que le esté diciendo lo que supuestamente es bueno. Entonces, yo digo, me pasa en práctica que estoy súper desmotivada y creo que comparto esto porque lo hemos hablado en clase con otros compas, que les pasa lo mismo, pues, que nosotros intentamos poner de todo de nuestra parte y como dice la profe Cecilia, atacan a nuestra esperanza de poder hacer algo y todos estamos cansados, pues, cansados porque no tenemos tiempo para hacer algo mejor, entre comillas, mejor,
y algo que lo impacte, porque yo no creo que una práctica de 6 meses donde vaya a hacer 4 o 5 intervenciones les deje algo, si después ellos van a pasar de curso y la violencia va a seguir y van a tener que seguir viviendo una vida donde quizá hay vulnerabilidad en sus casas, donde quizá el colegio no les entrega el apoyo porque son súper estigmatizados de que, que el curso tanto es así, que el curso tanto es así. Entonces ni siquiera los propios profes o la propia institución tiene fe en ellos y nos piden a nosotros hacer algo que ellos jamás hicieron en todos estos años. Entonces encuentro que es como una carga súper grande para nosotros en este caso, o para mí en este momento. Bueno, por eso mismo, yo creo que lo que hemos estado conversando hoy día es tan importante, porque esto del ataque a la esperanza, yo creo que ocurre en el mundo del trabajo en general. Si uno habla con personas que trabajan en distintos ámbitos, yo creo que es compartida esa sensación de la pérdida de sentido, a propósito de estar haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de resolver problemas que exceden mis capacidades, y eso es muy frustrante. Y yo creo que es riesgoso también, porque nos pone en el escenario en el que da lo mismo si hacemos o no hacemos algo, porque el problema va a seguir existiendo. Y, y yo creo que no es bueno que nos quedemos con esa sensación. De alguna manera hay que darle esa vuelta, y esa vuelta yo creo que es colectiva, no individual. Y sí es frustrante, el mundo del trabajo es muy frustrante, no solo en este ejemplo que daban ustedes como de un colegio en particular. Yo creo que en todos los espacios hay situaciones que son amenazas a la esperanza o ataques directos a la esperanza de, de los profesionales que trabajan con un rol también social muy claro, ¿cierto? Muy definido. Es obvio que bomberos, por ejemplo, tienen un rol social, pero por supuesto que ellos también tienen momentos en los que dicen, ¿por qué estoy haciendo esto? Sí. No sé, no hay agua. Conversábamos en las retroalimentaciones que hacíamos del trabajo final del curso, que un grupo hacía un estudio del estado de los grifos en los cerros, y que hay lugares donde no hay grifos, que hay lugares donde los camiones de bomberos no caben, que hay lugares, o sea, qué frustrante para un equipo de ayuda en situaciones de emergencia no poder brindar la ayuda y ser testigo de cómo la catástrofe se desata, tú teniendo la posibilidad de hacer algo al respecto, de evitarlo, pero no poder hacerlo porque las condiciones no te lo permiten. Por supuesto que eso es muy frustrante y es muy estresante, y que no es una responsabilidad individual, que me tengo que comer tomando otras decisiones y diciendo ya, ahora me voy a dedicar a vender sopaipillas, porque la verdad es que apagar incendios no me hace bien. O voy a ir a terapia. Claro, No, que sí, que también es importante y que también sirve y que sí, pero y también los espacios de ocio, y que si en verdad la vocación que uno tiene es vender sopaipilla, adelante, pero lo que yo me refiero es a que igual se necesita gente que haga esos trabajos, igual es importante estar en esos lugares y hacer esa pega. Yo creo que de alguna manera hay que sostener esa acción profesional, y eso no se sostiene solo, eso se sostiene con el equipo, eso se sostiene encontrando sentido, haciendo alianzas con personas que efectivamente tienen voluntad de hacer algo al respecto. En fin, yo creo que hay muchas cosas, muchos desafíos que tenemos en términos de eso, de la colaboración, que a veces como que en la psicología clínica creo que están súper institucionalizados, y en las otras áreas como que no parecieran ser tan relevantes. Por ejemplo, la supervisión. En clínica la gente se supervisa y paga supervisiones después de que egresa, ¿cierto? Porque lo ve como un espacio importante, incluso éticamente comprometido. Pero en las otras áreas o en otras carreras, por ejemplo, pareciera que no es relevante eso, tener un espacio para conversar sobre mi propio trabajo, para reflexionar sobre lo que estoy haciendo, tener otras perspectivas, que alguien me pueda dar su opinión, que alguien con más experiencia pueda opinar sobre lo que yo estoy haciendo, que alguien con menos experiencia también pueda opinar sobre lo que estoy haciendo, en fin. Creo que nos falta mucho en términos de eso, de lo colectivo. E incluso no solo pagar por supervisión, sino que armar grupos de intervisión, que en el fondo Sí. te juntas con pares y no sé, se ponen de acuerdo, se juntan una vez a la semana, una vez cada 15 días, y eso ya sirve acerca de lo que le está ocurriendo en los trabajos.
Y que es algo que de manera muy natural comentaba la Anaís cuando dijo, igual esto es algo que hemos hablado con nuestros demás compañeros. Qué bueno, porque eso significa que es algo que se está colectivizando, que no se está sufriendo como individualmente y que no vamos a tener una deserción masiva de estudiantes de la carrera porque Yo puedo dar no se un puede tip, hacer nada. yo puedo dar un tip en relación a eso de mis tiempos de estudiante, además de estudiante de la María Julia, porque yo fui estudiante de la María Julia, que es una, para los que no la conocen, que es una famosa y queridísima docente del área educacional que trabaja todavía en la Católica, ¿cierto, Lili? Creo que sí. Sí, todavía está ahí la María Julia. Todavía está en la... Bueno, y bueno, y a mí me tocó hacer educacional con ella, y por supuesto que nos pasó lo mismo, porque esto viene pasando desde hace muchos años y va a seguir pasando durante muchos años más. Y yo aprendí una cosa ahí que fue de oro, pero de oro, de oro, de oro. Que fue que si yo no, porque ninguno de nosotros en ninguna instancia, aunque fuéramos presidente de la República, podríamos llegar a un establecimiento educacional y decir se acabó la violencia. Nadie va a lograr eso, es imposible. Pero sí uno o una puede ayudar a esos estudiantes que están viviendo violencia a que detecten el circuito de la violencia, porque el circuito de la violencia en cualquier ámbito en que se represente, el momento de pérdida de control, que es nombrado como el momento violento, o sea, el estudiante que pierde el control y que el establecimiento dice, oh, este estudiante perdió el control, en el 90% de las veces ese estudiante fue numerosas veces provocado o por fallas del sistema o por personas individuales incluso. Entonces yo recuerdo el caso de un estudiante en un liceo en Valparaíso, que todas las mañanas, que era el estudiante problema, era como el típico estudiante problema peor de todo el liceo y no sé qué, y era hijo de una prostituta. Y todas las mañanas la inspectora de ese colegio le decía, llegaste tarde de nuevo, y le empezaba a hablar de cosas de su madre. Y él trataba de guardar la calma, hasta que esta persona le insistía, y ¡pum!, estallaba. Y cuando estallaba, le ponía anotación, lo expulsaba, lo suspendía, le llamaba a los carabineros, o sea, echaba a andar todo el aparataje ante el descontrol del estudiante. Y lo que aprendimos a trabajar fue justamente eso, de ver cómo muchas veces el otro te presiona hasta que tú explotas para después decirte que explotaste. A veces trabajar eso es mucho más importante que intervenir al nivel de que el sistema deje de ser violento. Y esto no estoy diciendo con esto que la responsabilidad de la violencia sea de ese adolescente, sino que lo que estoy diciendo es que si ese adolescente va a seguir siendo violentado, tiene que aprender a cuidarse de esa violencia. Tiene que aprender, es como salirse de las patas de los caballos, como dice. Tiene que aprender a correrse de ahí, porque siempre va a haber un adulto violento que quiera estar, que pueda violentarlo en algún momento. Si no es esa persona, va a ser otra, pero hay algo en la interacción humana que siempre se va a repetir. Entonces, hay veces que hay que aprender por ejemplo, a no hacer defensas individuales, sino que defensas grupales, por ejemplo. ¿Cierto? Ese es otro elemento básico. Hay ciertos tips que permiten ir saliendo de la posición en la que te pone la violencia del sistema, para no seguir jugando a favor de eso y no dejarse llevar por la desesperanza. Y ese es el desafío. Sí, yo quiero comentar que a propósito de esto de los grupos como de co-supervisión o de colaboración, en fin, yo tengo un grupo de compañeros de universidad con quienes conversamos y nos pedimos consejos y compartimos, y que durante toda nuestra trayectoria profesional ha sido muy importante. Y yo creo que eso es algo que sí está al alcance y que sí permite mantener la esperanza de alguna manera. Y hay cosas que sí funcionan y a veces uno se conecta solo con aquello que no resulta. Y hay cosas que sí funcionan y uno no se da cuenta del valor que tienen hasta tiempo después. A mí me ha pasado que estudiantes de colegio en los que yo ya no trabajo me contacten así como por vías
no sé, fueron y le preguntaron por mi teléfono a la psicopedagoga y que no sé qué, y para decirme algo y yo darme cuenta que lo que yo sentía que no era nada, sí fue algo, y fue algo importante. Y logré vincularme con una persona que a lo mejor parece poco, pero ese vínculo fue tan significativo que siente que soy un agente de ayuda aun cuando han pasado años desde que yo dejé de trabajar en ese lugar. Entonces, creo que es importante también conectarse con eso, con lo que sí se hace bien y no solo con lo que no resulta. Bueno, nos quedamos con ganas de conversar harto más de lo que el tiempo nos permite, pero nuevamente quiero agradecerte, Ceci, por la conversación, por las reflexiones también, por tu mirada, por los puntos de vista que nos propones. Sin duda que tenemos hartos desafíos, pero yo creo que hay cosas muy bonitas que también van ocurriendo, la misma interacción en sí misma es muy valiosa, así que agradecerte por este espacio. Y nada, pues esperar a que en el futuro podamos seguir tejiendo juntas otras instancias de Ya. colaboración. Sí, gracias a ti, Lili, y a todos ustedes, chiquillos y chiquillas, por escucharnos y por estar acá. Y no, pues ya nos veremos en el próximo curso. Sí, bueno, un abrazo, voy a detener la grabación, pero si alguien quiere comentar algunas palabras de cierre, dejar mensajitos en el chat,